Muchas gracias, señor presidente. Vamos a intentar ser breve y redondear de algún modo parte de lo que para nosotros, legisladores de la mayoría de gobierno, han tenido esta discusión de esta rendición de cuentas, no sin antes, como es el caso, agradecer a los funcionarios que nos han prestado tan gentilmente sus servicios estos largos días de discusión y a aquellos asesores que nos han acompañado permanentemente en instancias de trabajo en las que recibimos más de 30 delegaciones oficiales y más de 110 delegaciones de la sociedad civil, incluyendo en ellos ONG, fundaciones, sindicatos, cámaras y representantes de distinta naturaleza que vinieron a plantear sus opiniones a la rendición de cuentas y como tal fueron recibidas. Antes de hacer algunos comentarios, yo quiero hacer algunas precisiones que se han volcado acá y vuelvo a repetir, no es la idea entrar a esta altura del avance de la noche en las honduras, porque seguramente cometeríamos algún error y no queremos hacerlo, porque creo que ya definitivamente la discusión está encaminada y mucho se ha dicho. Pero lo primero que queremos señalar es que estamos muy tranquilos gobernando, muy tranquilos, creyendo que estamos haciendo lo correcto, creyendo que de algún modo vamos recorriendo el camino que la coalición se trazó, con un plan de gobierno acordado y con muchas iniciativas que no, algunas de ellas que son parte de la discusión interna, pero tiene sus propios procesos internos la coalición como todo un movimiento político. Nadie se puede extrañar. Quienes eventualmente en el pasado tuvieron hasta la oposición instalada internamente y más de un equipo económico que hoy una coalición de gobierno tenga sus discusiones, y las tenemos. Es más, calculo que estamos disfrutando tiempo extra, porque en más de una oportunidad, ya a esta altura del partido, se señalaba a este proyecto político como que, de algún modo, su vida útil no trascendería más del año de gobierno. Sin embargo, acá estamos gobernando con mucho empeño, con mucha responsabilidad, con mucho entusiasmo, asumiendo la dificultad del país y también asumiendo todas las dificultades políticas que son del caso. En segundo término, algún señalamiento también vinculado, bueno, a ponernos de acuerdo, objetivar y también razonar y discutir con honestidad intelectual. Es decir, lo decía hoy el diputado Schifani, no se nos puede acusar de no gastar al mismo tiempo que si se gasta, también se nos está acusando. Entonces hay como una dualidad en ese razonamiento. Digo, que parte de los que de algún modo, bueno, critican la forma de actuar y el modelo que ha llevado adelante la coalición de gobierno. Pero estamos definitivamente ante dos modelos, estamos definitivamente ante dos miradas de la sociedad, del aparato productivo, de las necesidades, y no está mal que eso ocurra. Lo dijo recién el diputado Varela. Tenemos que admitirlo que es parte de la realidad. Nosotros vemos de algún modo la circunstancia del país de hoy y, bueno, la oposición la mira a su medida. Y ambas son respetables. El único que está en condiciones de juzgar será el ciudadano. Y para eso aún falta, porque vuelvo a repetir, y pese a más de una acusación, quizás un poco a la ligera, de tiempos electorales que se adelantan, nosotros claramente queremos desmentir que estamos en mitad del tiempo, orgullosos de lo que estamos haciendo y tratando de profundizar las medidas de cambio que trajimos a este país en nuestra propuesta de gobierno. Pero una y otra vez, bueno, insistimos en lo mismo. Para quienes esta rendición de cuentas es una muy buena rendición de cuentas, para quienes esta rendición de cuentas es quizás en los últimos tiempos la que por su asignación y destino de gasto es una de las mejores rendiciones de cuentas que se ha podido dar a un gobierno, bueno, para otros la mirada no es la misma. Y tan legítimo es una cosa, la de
jerarquizar lo que nosotros creemos un buen proceso como para aquellos que no están de acuerdo con ello, criticarlo. Y así funciona la democracia y bienvenida sea. En definitiva, y como dijimos al principio, será el soberano en definitiva quien es el que juzgue. Yo, con mucha sinceridad, debo decir que partiendo de la pluma de la cual venía, esperaba otro tipo de informe. Esperaba otro tipo de informe en minoría. Esperaba un informe que, habiendo compartido en el entorno del 54% de voto afirmativo de los artículos que pasaron a este plenario, hubiese una mirada diferente, un poco más optimista, porque nosotros tenemos una mirada optimista de la realidad. Sin embargo, nos encontramos con una mirada pesimista, con una mirada negativa, con una mirada que a nuestro juicio de ver no coincide con lo que el país hoy está pasando. Y para aquello que esperábamos de algún modo en este informe, en minoría, un informe político sobre la realidad del país, nos encontramos con un informe militante. Y creo que en ello hay una diferencia sustancial. En lo que es un informe político con una visión de la realidad, con un grado de objetivización cabal, a una mirada militante, donde más allá de los enfoques que se pretendan dar, seguramente el juicio final nunca va a variar. Y ahí voy a lo que decía el diputado Varela hace un rato. Lamentablemente a veces en este país, pese a los esfuerzos que se hacen de un lado o del otro, bueno, los juicios no cambian. Porque más allá de una mirada que se deba reflexionar, a veces pesan las miradas cegadas de la realidad a partir de lo que cada uno de nosotros representamos. Pero no hacemos cuestión de eso. Nosotros tenemos que seguir adelante y estamos convencidos que lo que hoy trajimos a la discusión de este plenario es una gran rendición de cuentas. Por varios motivos. Primero, por los recursos asignados. No vamos a insistir en ellos, pero tantos en lo que contó el mensaje inicial como los que pudieron ser reasignados en esta Cámara, se pudo atacar y con mucha profundidad parte de los principales problemas y los principales ejes que se pretendían abordar. Por los destinos, por lo que mismo decía, creo que los destinos de los fondos que se están votando son destinos que responden a una realidad que en definitiva la sociedad demanda, sean estos para seguridad, sean estos para salarios, sean estos para la educación, sean estos para la ciencia y tecnología, sea para la salud, sea para los programas de alimentación, sea para la salud mental, sea para los grupos TEA. Cada uno de estos objetivos de gasto están claramente pensados a partir de una necesidad concreta que tiene la población. No se trata acá de una dispersión de fondos al voleo, por la simple circunstancia de agregarle costos al presupuesto. No, se trata de una decisión pensada, orientada, que está planteada en la necesidad de la gente. Tercero, porque creo que hay un elemento que también es mucho valor, que es la seriedad y responsabilidad de los estados presentados. Y nosotros lo tenemos que decir con todas las letras. Los estados presentados reflejan una mirada prudente, seria de administrar el gasto, a partir de instrumentos que nosotros mismos nos dimos, sabiendo de hasta dónde podemos ir, de hasta dónde se puede tirar del saco, hasta dónde se puede gastar y por qué no a veces no se puede gastar. Hasta dónde el crecimiento de la economía nos permite ir y hasta dónde a veces tenemos que guardar, porque seguramente vienen otros tiempos en donde no son tan buenos y es necesario tomar medidas de contingencia para abordar esas problemáticas. Recaudos que se dicen, que alguna vez no se dieron. También yo creo, y estamos convencidos nosotros, que en esta presentación, mirada en la retrospectiva,
ofrece a la ciudadanía y a este Parlamento una presentación muy seria de los estados de la rendición de cuentas del año 2021 y de las proyecciones hacia el 2023. Pero yo quiero hacer un par de énfasis en dos cosas, porque de algún modo ha tenido que ver con algunos de los ejes que se han instalado en la discusión, en forma permanente, en la comisión y también en el plenario. El del recorte, en primer lugar, original frase que no emerge naturalmente de la discusión de esta rendición de cuentas, que ya es un repetido a lo largo de todas estas sesiones que hemos discutido de 2020 hasta acá, normas presupuestales, y de que sobra plata, y que al presupuesto le sobra plata, y que es difícil de identificar a dónde va ese dinero que de alguna manera, con el crecimiento de la economía, el presupuesto se ha engrosado y no derrama a la gente. Lo primero que debemos decir que es una lectura un poco reprimida de la lectura fina de los recursos. Primero porque hubo compromisos no solo extraordinarios y ordinarios de la rendición 2021 que se expresaron en medidas de impulso, en el gasto COVID, algunas otras que se expresaron también ya en el año 2022, entrado con exoneraciones, con más impulsos a la economía, con más ayudas, con medidas, por ejemplo, como las que se tomaron en el mes de abril del orden de los 120 millones de dólares, de las que se tomaron en mayo del orden de los 50 millones de dólares, de los subsidios que se han debido tomar con ANCAP para tratar de contener el avance de los precios a partir de lo que el impacto general de la guerra ha generado sobre el precio del petróleo particularmente, que le han generado al Estado un costo del entorno de los 130 millones de dólares. Inversiones y refuerzos que se han dado en este tiempo en vivienda, en ACE, en planes de residuo y demás, que han significado de alguna forma el derrotero de esos fondos extra que el presupuesto ha ido generando con el crecimiento de la economía. Pero si acá hay alguna mente que está pensando, como dijo la ministra de Economía, que alguno de los integrantes del gobierno se está llevando los dineros para la casa, está muy equivocado. Está muy equivocado. Ese dinero está en la economía, ese dinero está en la gente, ese dinero está en el crecimiento. Ese dinero está de algún modo en el soporte necesario para las medidas para generar más y mejor empleo. Pero a mí me gusta mirar, siempre me gusta mirar algunas comparaciones de para dónde y cómo va el dinero. Y comparar con lo que es comparable. Es decir, años presupuestales que responden más o menos a la misma lógica. Estamos muy acostumbrados a comparar eventualmente 2021 con 2019. Pero a mí me gustaría, por ejemplo, comparar lo que implica el primer y segundo año de un gobierno con el primer y segundo año de ese gobierno. Porque comparar con el año electoral es muy difícil. Todos sabemos que el año electoral responde a otra lógica. Los presupuestos se disparan, a excepción del 2004. Todos, de algún modo, han registrado un tono incremental. Pero si vamos, por ejemplo, al ejercicio 2015 para comparar con el 2020, bueno, tuvo en pesos corrientes un presupuesto de 370.805 millones, que ajustado a valores de diciembre 2021, da un presupuesto de 612.715. Comparado con el 2020, de un presupuesto a precios corrientes de 630.034, llevado a precios constantes diciembre 2021, tenemos con nosotros un presupuesto de 703.718 millones en pesos. Es decir, una diferencia sustancial en el crecimiento con el presupuesto del 15.
En el 2016 teníamos un presupuesto a precios constantes de diciembre de 2021 de 647.370 millones de pesos. Y en el ejercicio 2021 de 704.957 millones de pesos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que su presupuesto es un presupuesto más grande, es un volumen de presupuesto que de algún modo contempla acá las variables de inversión, contempla acá las variables de transferencia, contempla acá las variables de impulso al empleo, contempla acá las variables de las transferencias que tradicionalmente se hacen a los diferentes sectores. Entonces, esa pregunta tradicional de por qué acá y cómo, también hay que preguntarse en el pasado qué pasó. Nosotros tuvimos, por ejemplo, en el 2014, previo a la elección, algunas señales de que podríamos estar con ciertas dificultades en el manejo de la economía. Sin embargo, eso se respondía una y otra vez que no, de que la economía uruguaya gozaba de algún modo de una solvencia que los ponía a salvaguarda de las situaciones que se pudieran generar durante el quinquenio. No obstante, en ese quinquenio tuvimos dos ajustes fiscales. Dos. Del 2016 al 2017, el Estado tuvo un ingreso adicional de 1.700 millones de dólares. Entonces nos preguntamos ahí, ¿dónde fue ese dinero? Acá lo vemos, nosotros vemos dónde está. Ahí nos preguntamos, ¿dónde fue ese dinero? Porque fue a la economía. Y si fue a la economía, ¿con qué resultado fue? Porque nosotros recibimos un gobierno en el 2019 donde la tendencia de la pobreza se fue incrementando. Porque nosotros recibimos un gobierno en el 2019 donde el déficit fiscal fue en aumento, donde el desempleo iba ganando, donde la deuda creció. Entonces, ¿cómo puede ser que nos preguntemos en forma reiterada dónde fue el dinero y dónde está el dinero hoy porque tengamos una duda de 100 millones de dólares más, 100 millones de dólares menos en la distribución del presupuesto y la economía? Yo me preguntaría mejor qué pasó en aquella economía en aquellos tiempos, que por ejemplo, entre el 2016 y el 2017 entraron 1.700 millones de dólares más a la economía y se fumaron, no sabemos dónde fueron. Esas son partes de ver las cosas en su diferente momento. Y a nosotros no nos gusta mucho mirar para atrás, porque a veces parece que de algún modo hubiera una intención aviesa de encontrar parte del pecado una y otra vez. A nosotros nos gusta mirar para adelante. Pero también cuando en esa mirada hacia adelante y ante la crítica que se construye, más de una vez estamos llamando y pidiendo, bueno, hagámoslo con cuidado y con honestidad intelectual, porque lo tenemos por delante, es el gobierno de todos los uruguayos, no de una parte. Por eso, señor presidente, queriendo ir terminando, yo me quedé el otro día muy contento escuchando al contador Enrique Iglesias en una conferencia organizada por el Movimiento por la Patria, donde hablaba de los 5 desafíos claves ante un turbulento escenario internacional. Lo primero hablaba de la administración de las presiones inflacionarias y de cuidado que teníamos que tener nuestra economía para evitar los procesos de estanflación. Y terminaba de algún modo reconociendo que Uruguay iba en el camino indicado y que las recomendaciones en tal sentido ante los problemas inflacionarios mundial, Uruguay le estaba poniendo todo su know-how para de algún modo tomar las precauciones necesarias. Avanzar en acuerdos comerciales en la región y más allá de la región. Hoy decían, no comerciamos con nadie. Bueno, el contador Enrique Iglesias decía, estamos comerciando con 150 países y creciendo en nuestros vínculos comerciales con el mundo, y eso es una muy buena noticia. Invertir en la educación digital y en la transformación de la educación. Abrazarnos a la región es difícil, cuesta, pero abrazarnos a la región también para ofrecerle al mundo un mercado de más de 100 millones de personas, el medio ambiente. Recomendaciones y expresiones de alguien de primer nivel intelectual que nuestro país le ha dado al mundo, que de algún modo se reflejan con las orientaciones
que este gobierno va dando. Por eso, presidente, sin ánimo de ingresar más en este debate y con el corto tiempo que tenemos por delante, nosotros estamos satisfechos con lo que se ha hecho. Satisfechos con lo que se ha hecho en esta discusión por parte de los aportes que hizo el gobierno en el mensaje inicial, con los aportes que hizo la bancada de gobierno, pero también satisfecho con lo que ha hecho la oposición en su rol, porque hemos recogido de algún modo conceptos importantes en este debate. Pero estamos convencidos de que estamos en una rendición de cuentas que de algún modo ofrece a la gente las expectativas de los que de un gobierno demanda, que es una rendición de cuentas realista, que es responsable y que es dinamizadora de la economía, una economía que la entendemos en los conceptos que hemos vertido como al servicio de la gente y como de algún modo impulsor de su progreso social. Gracias, presidente.